Cuestionario de soteriología. Como es una materia fácil, unas 50 preguntas no es nada incómodo. Diga sí, no, verdadero o falso. Tira una moneda y ahí decide la. Ya, pregunta número 1. ¿Qué significa la palabra soteriología? ¿Qué significa la palabra soteriología? Respuesta: doctrina de la salvación. O sea, directamente está la respuesta, ¿no? Para que no ande con tanta palabrería, ¿no? ¿Qué significa? Directamente, doctrina de la salvación. Número 2. ¿En qué está centrado el plan de salvación de Dios? ¿En qué está centrado el plan de salvación de Dios? Respuesta: en un mediador, entre paréntesis, Cristo. En un mediador, entre paréntesis, Cristo. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Listo. Número 3. Me avisa si se está atrasando, ¿eh? Número 3. ¿Cuál fue el propósito principal de la venida de Cristo? ¿Cuál fue el propósito principal de la venida de Cristo? Respuesta: salvarnos del pecado. Mateo 1:21. Salvarnos del pecado. Mateo 1:21. Número 4. ¿Cuál es la doctrina central del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la doctrina central del Nuevo Testamento? Respuesta: la muerte de Cristo. Primera de Corintios 15:3. La muerte de Cristo. Primera de Corintios 15:3. Sí. Para escribir rápido puede escribir abreviatura, ¿no? Corintios, como se escribe en abreviatura, ¿no? Para escribir más rápido. Solo en el examen pone completo, Corintios. ¿Amén? Pregunta 5. ¿Cuántas veces es mencionada la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces es mencionada la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento? Respuesta: 175 veces. 175. 175 veces. ¿Amén? No, le digo numéricamente para que no.
Número 6. Número 6. ¿Qué significa la palabra vicario? ¿Qué significa la palabra vicario? Respuesta. Significa sustituto. Número 7. ¿En qué se convirtió Cristo al cargar nuestros pecados? ¿En qué se convirtió Cristo al cargar nuestros pecados? Respuesta: en nuestro sustituto o nuestro vicario. Nuestro sustituto. En nuestro sustituto o vicario. ¿Ven? Número 8. ¿Cuál es el significado de las palabras ¿Cuál es el significado de las palabras chatati, chatati, chea, tetea, te, ye? Chatati, 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 chea, tetea, te, ye. Chatati. A ver, no es chatati, es chatat. Chatat y asham. Asham. A-S-H-A-M. Asham. A-S-H-A-M. Chatat y asham. Respuesta. Significa ofrenda por la culpa y por el pecado. Significa ofrenda por la culpa y por el pecado. Si no le alcanza el cuaderno, sigue escribiendo en la página. Número 9. Ya faltan pocas preguntas. ¿Qué significa propiciación? ¿Qué significa propiciación? Significa satisfacer la justicia de Dios mediante un sacrificio. Significa satisfacer la justicia de Dios mediante un sacrificio. Pregunta número 10. ¿Qué significa reconciliación? ¿Qué significa reconciliación? Respuesta: significa restaurar las relaciones. Respuesta: significa restaurar las relaciones. Las relaciones. Número 11. ¿Qué significa redención?
¿Qué significa redención? Respuesta: soltar o liberar de la cautividad. Significa soltar o liberar de la cautividad. Listo. Pregunta número 12. Ya vamos a la mitad de todas, como 24. Número 12. ¿De qué consecuencia de la ley nos redimió la sangre de Jesús? ¿De qué consecuencia de la ley nos redimió la sangre de Jesús? Si se está trazando, después lo copia al hermano de al lado, ¿no? El hermano de al lado debe ese copiar del hermano que se atrasó. Amén. Ya, respuesta: de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. De la maldición de la ley, Gálatas 3:13. 3:13. Número 13. En Cristo, ¿cuál es la ley que nos gobierna? Número 13. En Cristo, ¿cuál es la ley que nos gobierna? Respuesta: la ley del Espíritu y la gracia. La ley del Espíritu y la gracia. Número 14, ya falta poco. Faltan 10 nomás. Número 14. ¿De qué manera destruyó Jesús el imperio de la muerte? ¿De qué manera destruyó Jesús el imperio de la muerte? ¿De qué manera destruyó Jesús el imperio de la muerte? Respuesta: por medio de su propia muerte. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Respuesta: por medio de su propia muerte. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Pregunta número 15. Ya faltan 5 nomás. 14 y 15. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Respuesta: porque es una de las doctrinas fundamentales de los evangelios. Porque es una de las doctrinas fundamentales de los evangelios. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Porque es una de las doctrinas fundamentales de los evangelios. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Cuando usted ponga el versículo en el examen, así nomás lo pone, ¿no? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. No me lo va a especificar, ¿no? Amén. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Pregunta 16. Pregunta 16. ¿Qué demostró su resurrección? ¿Qué demostró su resurrección? Respuesta: demostró que Él era el Hijo de Dios. Amén.
demostró que Él era el Hijo de Dios. ...17, ya faltan 3 nomás. Si le duele la mano, haga un poco de ejercicio. 17. ¿Quiénes intervinieron en la resurrección de Cristo? ¿Quiénes intervinieron en la resurrección de Cristo? Respuesta: el Padre, el Espíritu Santo y el mismo Cristo. El Padre, el Espíritu Santo y el mismo Cristo. Número 18. Mencione 2 evidencias de la resurrección de Cristo. Mencione 2 evidencias de la resurrección de Cristo. Número 1, la tumba vacía. Número 1, la tumba vacía. Número 2, los lienzos del sepulcro. Número 2, los lienzos del sepulcro. Pregunta número 19, penúltima pregunta, número 19. ¿Qué profetizó David sobre el cuerpo de Jesús? ¿Qué profetizó David sobre el cuerpo de Jesús? Doble corrupción. Respuesta: profetizó que su cuerpo sería levantado. Salmo 16:10. Profetizó que su cuerpo sería levantado. ¿Por qué ponemos esa respuesta del versículo 10? Es porque estamos refiriéndonos a la resurrección de Cristo. Amén. Amén. 50, sí, parece que dijo. Profetizó que su cuerpo sería levantado. Salmo 16:10. Salmo 16:10. 20 y última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de Cristo y la del resto de seres humanos? ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de Cristo y la del resto de seres humanos? ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de Cristo y la del resto de seres humanos? Respuesta: los seres humanos, aunque puedan resucitar una sola vez, volverán a morir. Los seres humanos, aunque puedan resucitar una sola vez, volverán a morir. Coma. Cristo resucitó y sigue vivo por los siglos de los siglos. Coma. Cristo resucitó y sigue vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien se atrasó para volver a repetir todas las preguntas? Amén. Entonces, datos interesantes de la muerte de Cristo. Ya puede apagar el